Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy nos acompañará la doctora Carla Aguilar, quien es psiquiatra y con quien vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. ¿Sabe usted qué es EMDR? Es una técnica muy especial y que le puede ayudar mucho a usted. Cómo funciona, de qué manera se utiliza, qué beneficios le puede dar, de todo eso y demás vamos a estar platicando en esta edición de Clínica 123 SB que arranca después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Gracias desde ya por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que nos da y que nos brindan la oportunidad de poder ir creciendo con este contenido y llegarle a cada vez más personas. Recuerde que nos encuentra como Clínica 123 SB en Instagram y en Facebook, en X, en YouTube, en Amazon Music y también en Spotify nos encuentra como Representuarte. No se olvide de TikTok porque ahí nos halla como Representuarte SB y ahí es donde nosotros damos a conocer este y todos los contenidos que son producidos. Y usted nos ayuda con ese like, con ese compartido, con esos comentarios. De esta manera pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. En la píldora del conocimiento vamos a hablar acerca del EMDR. ¿Qué es esto? El EMDR es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. En psiquiatría, es un enfoque terapéutico utilizado para tratar diversos trastornos mentales, especialmente aquellos relacionados con experiencias traumáticas como el trastorno de estrés postraumático o TEP. Aspecto clave del EMDR en psiquiatría es de considerar el tratamiento del trauma. El EMDR se utilizará ampliamente en psiquiatría para tratar el TEP, que es un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a eventos traumáticos. Esto puede incluir abuso, accidentes, violencia o catástrofes naturales. Además, es un mecanismo de acción. En psiquiatría se considera que el EMDR ayuda al cerebro a reprocesar recuerdos traumáticos. Al hacerlo, disminuye la intensidad emocional de esos recuerdos, facilitando una mejor regulación emocional y un procesamiento más saludable del trauma. Y por último, hablemos de la evidencia científica. El EMDR es una de las terapias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría para el tratamiento del TEP. Numerosos estudios han demostrado que puede ser igual o más efectivo que otras terapias convencionales como la terapia cognitivo-conductual. Interesante lo que hemos platicado en esta píldora del conocimiento y hoy sí vamos a entrar de lleno a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como lo mencionábamos en la presentación de este espacio, hoy nos acompaña la doctora Carla Aguilar, quien es psiquiatra y quien nos va a estar dando ayuda y luz sobre este tema del EMDR. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en este espacio de Clínica 123 SB. Muchas gracias, Héctor, por haberme dado la oportunidad de estar de nuevo con ustedes
Ya esto ya se siente muy familiar y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Doctora, este tema, desde que lo conversábamos para poder desarrollar este espacio, me llamó mucho la atención y me gustaría que nos explicara, así en términos que fueran fáciles de comprender, qué es el EMDR. Sí, con gusto. El EMDR, sus siglas en inglés, que por eso se llama así la terapia, es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que significa en español terapia basada en el movimiento ocular para la desensibilización de eventos traumáticos. En realidad es muy curioso cómo nace esta terapia, porque cómo se originó de Francine Shapiro, que es la fundadora de este tipo específico de terapia. Ella se dio cuenta un día que algo le había pasado, algo traumático le había pasado, y ella estaba en el parque angustiada, y ella se dio cuenta de que involuntariamente sus ojos hacían este movimiento y que de esa forma el evento traumático empezaba a perder como el valor que tenía, y empezaba ella a procesarlo de manera más adecuada. Esto le llamó mucho la atención. Esto fue en 1987 que ella empezó a hacer sus investigaciones acerca de esta terapia, y entonces fue que se empezó a descubrir y a combinar el hecho de que los movimientos que los ojos realizan durante el sueño REM, que es el sueño profundo de movimientos oculares rápidos, eso es lo que estimula ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y lo que baja extremadamente, naturalmente, el evento traumático que nosotros hayamos experimentado en el día. Cuando los eventos traumáticos llegan a un nivel en el cual durante el sueño el cerebro no es capaz, por la intensidad del trauma, de procesarlo adecuadamente con una buena noche de un buen dormir, es entonces donde ya esta terapia, que ya está bien establecida en sus 8 fases y bien programada, ahí es donde nos ayuda a tratar eventos que son intensamente traumáticos. Vaya, me dice, doctora, que esta técnica es relativamente reciente, porque por lo que estoy entendiendo. Ante cosas así, habrán quienes se preguntarán, mire, ¿qué tan probada está? ¿Qué tan aprobada? O sea, ¿qué probada y qué tan aprobada está este tipo de cosas? Porque pudieran decir, me suena como que a experimento o algo así. Háblenos un poco de eso. Sí, realmente esto ha sido bastante novedoso en cuanto al descubrimiento que hizo Francine Shapiro. Sin embargo, ella lo único que ha hecho es hacer una alianza entre lo que nuestro cerebro naturalmente hace y el hecho de estructurar una terapia alrededor de esto. Este tipo de terapia ya está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, específicamente para trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, como es una terapia, como tú lo decías, reciente, ¿verdad? No es tan antigua. Ahora ya se está probando realmente no solo para trastorno de estrés postraumático. Estamos viendo sus efectos muy positivos en trastornos de la alimentación, en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, o realmente en cualquier evento que la persona pueda vivenciar que le resulte traumático y que no se haya podido procesar de manera natural. ¿Este tipo de terapia puede ser para cualquiera o hay que de alguna manera filtrar edades, géneros o tipo de problema o situación que queremos resolver? Bueno. Hay algunas, quizás más que las características de la persona que se pueda someter a la terapia. Creo que cualquier persona puede someterse a la terapia porque es una terapia estructurada en 8 fases. Dentro de las primeras fases está la fase de preparación. Entonces, quizás más que las características específicas de la persona que se va a someter a la terapia, más bien es trabajo del colega que esté aplicando la terapia, el hecho de que tiene que estar bien certificado y bien entrenado en la terapia, porque es una terapia para la cual hay que seguir un protocolo específico. Y por ejemplo, yo no puedo empezar a aplicar esta terapia, que es bastante intensa y bastante argumentada, si la persona no ha pasado por una fase adecuada de preparación, porque esa intensidad emocional durante la terapia, para reprocesar un recuerdo traumático, vamos a tener que accesar al recuerdo traumático y básicamente lo vamos a revivir.
revivir significa revivenciar o reexperimentar con olores, con sensaciones, con emociones que van ancladas a ese recuerdo traumático. Entonces, para eso la persona tiene que haber tenido una adecuada fase de preparación. Eso quiere decir que el colega que la aplique debe de estar debidamente certificado, que aquí en el país, por ejemplo, yo hice mi certificación con Rolando Mena, que es el único full trainer psicólogo certificado para MDR, y soy parte de la asociación de MDR del país. Entonces, esa es una parte bien importante, porque de esa manera uno va a poder preparar a la persona que se va a someter a esto. Lo otro que uno tiene que discutir con la persona es que, debido a que es una terapia cerrada de 8 pasos bien estructurados, uno tiene que ver si la persona está, digamos, en la disponibilidad de tiempo, recursos económicos. O sea, no podemos saltarnos ninguna fase de la terapia. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros sentamos adecuadamente las expectativas con la persona, cualquier persona puede básicamente someterse a este tipo de terapia con buenos resultados. Vaya, en la cápsula de esta producción, y por lo que estoy escuchando, entendería que este tipo de situaciones le serían mucho más benéficas a una persona que ha tenido un trauma fuerte, como por ejemplo, pues una pérdida, una muerte o algún problema de esa índole, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto, doctora? ¿Esto es más que todo para ese tipo de personas, o se pueden tratar otro tipo de causales? Sí, realmente toda esta teoría de este tipo de psicoterapia está generalmente basada en que en toda la vida de todas las personas hemos vivenciado, se dicen según los estudios, al menos 7 eventos traumáticos en nuestra vida. Entonces, muy difícilmente nos vamos a topar con una persona que no haya tenido una pérdida o que no haya tenido cualquier otro evento traumático en su vida. Entonces, de ahí parte la terapia, de que la persona empieza a desarrollar síntomas que vienen a decantar en muchas otras patologías, pero que la raíz de esas patologías ha sido uno o varios eventos traumáticos en una línea. Entonces, estamos como tratando la raíz de lo que viene a decantar en un trastorno de ansiedad, en un duelo que sea complicado, en un trastorno depresivo, un trastorno de la alimentación o incluso trastornos de personalidad, como lo podemos ver ahora. Así es que sí, sirve para todas estas patologías. Vaya, usted me dice que son 8 fases dentro de esta técnica. Estas 8 fases, digamos, si las pudiéramos poner en cuanto a tiempo, son 8 fases que una la ve un día, el lunes, la otra el martes, la otra el miércoles, o tiene distinta duración dependiendo de cada quien, o es una fase por semana, es una fase por mes. ¿Cómo funciona? Y pongámonos en los zapatos de alguien que de repente dice, me interesa, pero ¿qué implica? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en esto? Por ejemplo, que es uno de los factores que usualmente, de los que definen si uno decide hacer o no hacer algo. Correcto. Voy a tomar el ejemplo de lo que tú decías, de haber tenido una pérdida que sea complicado, un duelo, digamos, complicado. Voy a tomar ese ejemplo, una persona que ha sufrido esa pérdida, digamos que ese va a ser el motivo de consulta. Entonces, probablemente la persona va a necesitar priorizar ese evento traumático, pero seguramente tendrá muchos otros eventos traumáticos en su línea de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a la hora del reprocesamiento, cuando la persona ya está lista, se va a dar un enfoque de reprocesamiento por evento. Y es la persona, es decir, el paciente que está consultando, el que va a decidir qué evento es el que quiere entrar a trabajar. Nosotros no podríamos establecer algo definido de una línea de tiempo, digamos, en cuántas sesiones yo voy a reprocesar un duelo por un ser querido. Y hay fases, por ejemplo, la fase de preparación, esa fase puede durar varias sesiones. No podríamos definir el tiempo, y esa fase es de las más importantes, porque hasta que la persona tiene los recursos que necesita para autorregularse emocionalmente, hasta entonces es que nosotros vamos a entrar a trabajar el evento que necesitamos trabajar. Y probablemente cuando hayamos trabajado ese, van a salir otros eventos que también han estado generando síntomas en la persona sin que la persona se diese cuenta de hacer esa asociación con esos eventos traumáticos. Entonces, tiempo definido no hay, pero sí hay fases estructuradas que se deben de seguir, y todo depende de cada quien, ¿verdad? Tiene que ser algo personalizado, porque la fase de preparación
probablemente no va a ser la misma en una persona que otra en cuanto a duración. Yo sé, y nos está diciendo que esta técnica implica 8 fases. Imagino que, tal como él nos lo está contando, son fases complejas, que llevan técnica, que de alguna manera no se van a dar de igual manera en este o en aquel individuo, porque depende mucho de sus condiciones y características, pero por curiosidad, de alguna manera breve, y de una manera que pudiéramos entender, pudiera más o menos describir cómo puede funcionar esta técnica, como para que nos hagamos una idea de cómo es el caminito que se pudiera ir surcando, pues, para lograr un mejor beneficio. Sí, claro. Bueno, como es una terapia estructurada, lo primero que tenemos que hacer, la primera fase, es la recopilación de la información. Yo tengo que saber de esa persona que acude, por qué acude, hacer una estructuración de alguna forma de su línea de vida, qué otros eventos la persona ha vivenciado que pudieran estar anclados al evento traumático, cuáles son la lista de síntomas que esa persona tiene, cuáles son sus detonantes. Eso es muy importante, porque cuando una persona ha vivenciado un evento traumático, existen lo que llamamos nosotros en esta terapia detonantes, que puede ser un olor, un sonido, algo que en mi mente haga el enlace rápido y sin que yo ocupe mi razonamiento, o sea, involuntariamente un olor, algo me va a detonar y me va a llevar a revivenciar ese evento traumático. Entonces, esa es la primera y de las más importantes fases. Luego de la fase de la información, es decir, la historia clínica, pasamos a la fase de preparación, que esta es otra fase en donde normalmente sí nos tardamos varias sesiones. Lo que nosotros aconsejamos para trabajar un evento, digamos, en un par de meses, por decirte un estimado, ¿verdad? Un par de meses, lo que nosotros aconsejamos es que la persona esté por lo menos con una cita semanal, ¿verdad? Porque si es algo que necesita un seguimiento bastante cercano de no más de una semana para poder ir avanzando en las distintas fases en cada evento. Muy bien. Hace un rato nos comentaba que de las cosas que hay que tomar en cuenta eran factores como el tiempo, los recursos, la disponibilidad, porque como esto era una terapia de 8 pasos, una vez entrabas, la idea es que la completes. Pero, ¿qué pasa si se nos acaba la gasolina en algún recurso a medio camino? ¿Qué sucede si dejo por X, por Y o por Z razón, de repente dejé ese proceso a medias? ¿Qué sucede? Ahí lo ideal sería obviamente no dejarlo a medias, porque si dejamos algo incompleto, digamos, si el evento no está completamente cerrado o trabajado, la persona podría experimentar algunos síntomas, podría experimentar sueños vívidos, pesadillas, podrían realzarse algunos detonantes que no se han terminado de trabajar del evento traumático, podríamos tener algunos síntomas, ¿verdad?, que tienen que ver con la reviviscencia del evento traumático o el flashback. Entonces, si eso llegase a ocurrir, creería yo que casi todos los terapeutas que sabemos cómo es que se realiza este reprocesamiento en un evento traumático, podemos llegar a un acuerdo con el paciente, con la persona, de manera tal de podernos apoyar para que no se quede ese evento incompleto y llegar a algún acuerdo y poderlo trabajar. Antes de empezar esta producción me mostraba un aparatito que tiene en sus manos, ¿verdad? Sí. Y más o menos me estaba contando para qué servía, cuál era su función dentro de toda esta dinámica. Me gustaría que nos lo mostrara y que nos explicara más o menos cómo funciona, qué beneficios tiene, en qué momento, si es posible hablarnos en qué momento de la terapia es utilizado, y muéstrenos, sí. Háblenos. Sí, gracias. Bueno, esto se utiliza específicamente en la parte del reprocesamiento, que es la fase 4 de la terapia. Este es el AudioTac, que viene con estos 2 manguitos, los cuales cuando estamos en la fase de reprocesamiento, la persona los sostiene uno en cada mano y el aparato lo único que hace es producir una vibración alterna. Si la vibración yo la siento en mi mano derecha, lo que estoy estimulando es el hemisferio cerebral izquierdo y viceversa por la decusación que hacen las fibras nerviosas, ¿verdad?
Entonces, en realidad, este aparatito es sumamente útil para aplicar la terapia. Viene también con un audífono. El audífono emite sonidos alternos en ambos oídos y el efecto que causamos es el mismo. Sin embargo, debo de aclarar que el aparato de AudioTac no es necesario para la aplicación de la terapia. Lo único necesario para la aplicación de la terapia es un terapeuta certificado en la terapia y 2 manos, ¿verdad? Eso es lo único necesario, pero realmente eso sí nos resulta bastante útil y es bastante cómodo para la persona que recibe la terapia. Si yo entro en esta dinámica, si yo me someto a la terapia, completo todas las etapas y recorro el camino, pudiéramos decir o pudiera esperar que luego de todo ese proceso yo voy a haber recuperado mi paz y mi sanidad mental. Esa me parece una de las preguntas más importantes acerca de esta terapia, porque a diferencia de las terapias que son mundialmente más conocidas, como la terapia cognitivo-conductual, otras psicoterapias más de psicoanálisis, por ejemplo, u otros tipos de terapia, lo que tiene la terapia EMDR es que una vez que se termina de trabajar un evento con todas sus aristas y todos sus detonantes, podemos decir que eso se resolvió. Y lo bonito es que no tengo que esperar 10 años de estar en un proceso de psicoterapia para haber resuelto síntomas y poder seguir con mi vida normal, sino que cuando resuelvo el evento en las sesiones que me tome hacerlo, si el evento ya está resuelto, los síntomas van a desaparecer, los detonantes van a desaparecer y la persona puede reestructurar su vida normalmente. Eso me parece genial. Estaría entendiendo entonces que al terminar toda esta terapia, prácticamente yo me voy a sentir bien y voy a haber recuperado esa paz que pudiera estar necesitando. Ahora, eso sería el final. Y prácticamente terminando ya esta entrevista, regresemos al principio. Pongámonos en los pies y en los zapatos de aquella persona que pudiera estar necesitando esta solución, esta terapia, pero no es consciente de ello. Usted, doctora, nos pudiera hablar un poquito de qué tipo de síntomas pudiera estar experimentando una persona que pudiera necesitar este tipo de terapias. Básicamente, cualquier síntoma que a la persona le esté generando algún tipo de distrés, incomodidad, disconfort, malestar emocional. Cualquier cosa. Hemos visto desde personas que el detonante ha sido, por ejemplo, que su jefe en el trabajo les ha hablado mal, les ha gritado, tienen un mal ambiente laboral y ya asociándolo con todos los eventos que han sufrido en su vida, vemos que realmente esto que está viviendo en el presente con su jefe o el ambiente laboral nos está anclando hacia eventos traumáticos del pasado. Casi realmente todo lo que podemos ver, síntomas de ansiedad, insomnio, síntomas de depresión, trastornos de personalidad e incluso enfermedades mentales mayores como el trastorno bipolar, esquizofrenia, absolutamente todo podemos encontrar en la historia de esa persona eventos traumáticos que definitivamente han tenido una gran incidencia en el desarrollo de los síntomas que está experimentando. Entonces lo único que la persona debe hacer es animarse y consultar. Como última pregunta ya en esta entrevista, doctora, ¿qué papel pudiera jugar la familia de una persona que está en medio de este proceso? Bueno, lo más importante quizás es la comprensión y la apertura. De hecho, el 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, así es que este tema me parece muy bueno. El lema de este año es Salud Mental en el ambiente laboral y creo que en general es un tema de la salud mental que tenemos que estar mucho más abiertos y mucho más acostumbrados. Yo tengo muchas personas que con solo recibir el apoyo de la familia de decir, si quieres te acompaño a la consulta, si quieres te hago la consulta, qué bueno que estás en terapia, y no recibir lo que normalmente se recibe por cuestiones culturales de decir, ¿y qué tan mal estás que estás en terapia? O a terapia solo van las personas que ya están desquiciadas, o cualquier otra cuestión, mito cultural que se reciba dentro de la familia. Con solo no recibir eso y recibir una apertura y un apoyo, eso es más de lo que necesitamos para que la persona se recupere.
Muy bien, muchas gracias. Hemos estado platicando con la doctora Carla Aguilar, quien es psiquiatra y quien nos ha estado hablando sobre este tema del EMDR. Doctora, ¿cuáles son las maneras en las cuales podemos encontrarle, contactarle? Sí, estamos ubicados en Alpha Clinic, que es calle La Ceiba, número 269, Colonia Escalón. ¿Sus redes sociales, cómo la encontramos? ¿Teléfono? Sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como doctora Carla Aguilar y en Facebook como doctora Carla Aguilar. Y el número de contacto es Alpha Clinic, el número es el 7036-4407. Muy bien, esto ha sido la producción de Clínica 123 SB de esta ocasión. Y antes de finalizar, pasemos a la vitrina del día de hoy. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a platicar sobre los datos o las cosas que usted debe saber para considerar si se somete o no al EMDR. Antes de someterse a la terapia EMDR es importante considerar varios factores para asegurar que sea el tratamiento adecuado y que se realice de manera segura y eficaz. 1. Una evaluación inicial. Consulte con un terapeuta especializado. No todos están capacitados para realizar EMDR, por lo que es importante asegurarse que el profesional esté certificado y tenga experiencia en esta técnica. Luego, la evaluación clínica es importante. El terapeuta debe realizar una evaluación exhaustiva para identificar si el EMDR es adecuado según el tipo de trauma o problema emocional que se quiera tratar. Y luego también está el historial de trauma, la naturaleza del mismo, el tipo de trauma experimentado y su intensidad puede influir en cómo se lleva a cabo el tratamiento. Por ejemplo, para traumas complejos o múltiples es posible que se necesite más tiempo o un enfoque más gradual. Y luego están los recuerdos reprimidos. Si hay recuerdos traumáticos reprimidos o fragmentados, el terapeuta debe abordarlos con cuidado, ya que el EMDR puede reactivar estos recuerdos. Cosas que usted debe tomar en cuenta si desea introducirse en esta dinámica. Hasta acá llegamos con esta producción de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla, un placer haber estado con todos ustedes. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!